tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra ya habitual charla política en el cierre de la semana con ideas propias aquí por CN23. Tenemos una semana de definiciones, por supuesto, electorales, porque ya está resuelta la elección en la provincia de Santa Fe, porque Daniel Scioli ya está participando en las charlas con los medios de comunicación como único candidato del Frente para la Victoria para las próximas elecciones, y porque también se han resuelto las elecciones en la provincia de Tierra del Fuego y también en Mendoza. Pero además, a esta hora, el próximo viernes, estaremos en veda electoral, porque son las elecciones generales en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hoy también charlaremos sobre qué es lo que está en juego en la ciudad, pensando, por supuesto, en la definición electoral. Además, tendremos para conversar con ustedes la dificultad que tienen los nuevos movimientos políticos para profundizar. En Europa, con la situación de Grecia, recién comenzando resistencias ya oficiales por parte de algunos de los gobiernos, y por otra parte, en nuestra propia región. Vamos a hablar de Ecuador y dos leyes que el presidente Rafael Correa ha tenido que retirar por el momento porque se metía de lleno en la cultura política, pero también en términos de afectación de los poderes establecidos. Y tendremos desde ya aquí en el programa algunas definiciones en torno a distintas causas judiciales que vinculan la complicidad civil con la dictadura militar, que ha tenido alguna novedad también en esta semana. Todo esto y algunas cositas más hasta las 12 aquí por CN23 con ideas propias. Ya estamos aquí con los muchachos, Heller, Junio, Form, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Listos para cerrar la semana, para la charla? Sí. Así es. Bueno, se definió la elección en la provincia de Santa Fe. ¿Qué conclusiones? Continuidad del gobierno socialista, permítame poner ahí un entrecomillado, y al mismo tiempo una derrota fuerte para el PRO, ¿cierto?, en su aspiración nacional. A ver, yo creo que lo segundo es lo más importante. Y en segundo orden yo pondría la excelente elección del Frente para la Victoria, porque si no estamos soslayando un tema que la candidatura de Perotti terminó ahí. Fue el que más creció. Fue el que más creció. Hasta el momento. En realidad, si uno mirara el resultado, tiene que decir que hay 3/3, porque entre el primero y el tercero hay 25.000 votos de diferencia en una provincia de esa magnitud. Así que lo bueno es que, porque hemos hablado acá en otros programas, lo que representa del CEL como modelo de forma de hacer política ha vuelto a ser derrotado. Esa es la buena noticia. Es una buena noticia que el 60% otro marca del que padrón no acepte ese modelo político. Y que la gestión de los socialistas tampoco ha sido satisfactoria para la población. Por eso también se da esa votación, porque uno podría decir solo un 30 y algo % de la población apoyó la gestión, el 60 y pico votó en contra. Son, a mi juicio, las dos grandes conclusiones. Ahora, en orden, insisto, la derrota del CEL es una derrota al modelo PRO, al modelo de lo formal, de los globos, de la frase suelta, del marketing, agravado por la particularidad del personaje, sumamente reaccionario, xenófobo, con una cantidad de características particulares, que realmente hubiera sido una muy mala noticia que hubiera triunfado en las elecciones. Un agregado, en la semana se dijo también que la movilización Ni Una Menos habría afectado, es imposible siempre medir con exactitud estas cosas, pero que habría afectado la propia persona. Puede ser, porque emergió muy fuertemente el tema de la misoginia, que del CEL es un extremista, ha tenido dichos despectivos permanentemente contra las mujeres, en términos generales como género, contra la presidenta de la Nación, no ya por la posibilidad de polemizar políticamente, sino por su condición de mujer, de forma tal que puede haber influido, sí. Y la otra cuestión, que todo indica que la ciudadanía percibe
que no alcanza con esa suerte de actitud populachera, porque también hay que gobernar, también hay que tener capacidad para gobernar. En Santa Fe está repleto de problemas y creo que creció la percepción de que del CEL, más allá de todo lo que ya explicó Carlos, no tiene las mejores condiciones o las mínimas condiciones, yo diría, para gobernar la provincia. En los días precedentes hubo algunas frases breves pero contundentes. Bonfatti dijo que era una pateadura en el hígado el resultado contra el PRO en la provincia de Santa Fe. Y también en la calle se podría traducir de otra manera, sí, pero sí, o más abajo. Vale lo de Bonfatti. Claro, y también que le escupieron el asado, porque efectivamente el macrismo apostaba a tener una gran bandera en el caso de triunfar del CEL, y felizmente, por una diferencia escasa, 1.700 y moneditas de votos. 1776. Exactamente, triunfó el Frente Progresista, que lidera en este caso... Macri se fue para bailar, ¿se acuerdan? Sí, en Las PASO. Las PASO, y salió con una cara adusta. Ahora, y la otra lectura... No, Las PASO no. No, para Las PASO fue, bailó. Bailó. Y ahora fue para bailar de vuelta, sí, y no bailó. La otra lectura que habrá que ver en los días venideros, porque como vos anticipaste en la presentación del programa, el viernes de la semana que viene vamos a estar en veda. Claro. Pero este resultado también de alguna manera indicaría que el macrismo está muy circunscripto a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, y cuando nos metamos a charlar sobre la ciudad, me gustaría preguntarles si esto de los climas y las inercias de otras elecciones puede también... si Santa Fe puede meterse en la ciudad, pero lo dejamos para dentro de un ratito nada más. Lo que sí es cierto es que alguien va a tener que poner las barbas en remojo respecto de qué tipo de interpelación a la ciudadanía tiene que hacer de un espacio como el del PRO. Digo por aquello de los purismos, y pensando en algo que a nosotros nos importa. ¿Dónde juntás purismo con PRO? ¿Cómo? ¿Dónde juntás purismo con PRO? Vos sabés que los grandes asesores del PRO... recomendaron que sean vos decís purismo en cuanto a ser bien de derecha, bien esquemático en su... Homogéneo. Así es. Está bien, no, porque purismo no me cerraba. Les decía, en términos de lo que a nosotros nos interesa y que mucho conversamos, es dentro de la batalla cultural, que es dura y compleja, que el 60% no haya elegido, de una provincia como Santa Fe no haya elegido esa opción política, me parece que es un dato también a rescatar. 67%. Claro, sumando, ¿no? Sacando el tercio. Bueno, otro de los hechos importantes de la semana, en términos electorales, es que Daniel Scioli, ya consagrada la fórmula y efectivamente el retiro de la precandidatura de Florencio Randazzo, empezó a participar en los debates ya con todo el traje puesto del candidato único del Frente para la Victoria para las elecciones nacionales. Y vamos a compartir un breve tramo, uno de los reportajes que efectivamente se le hicieron, para ver si podemos analizar el discurso de este Scioli, que tiene una característica agregada por esto que decíamos. Lo compartimos. Lo que yo siento, más allá de lo político, desde lo humano, cuando la Presidenta de la Nación y todos los que vienen luchando, humildemente me incluyo, dentro de este proyecto, que yo lo acompaño en las bases fundacionales, depositan en mí, junto a Carlos Zanini, la confianza de llevar a la victoria esta política. Y no va a ser la victoria nuestra, será la victoria de la asignación universal por hijo, la victoria del procrear, la victoria de los humildes que necesitan que le demos el envión todavía hacia el futuro, sacarlos adelante, la victoria de la juventud, los jóvenes que hoy ven realmente un país que les vuelva a sembrar oportunidades. Entonces, yo quiero contarles eso, con las cosas que me han pasado en la vida. Yo las cosas las veo muchas veces, humildemente lo digo, más allá de la cuestión política. Imagínense la emoción. Yo siento, bueno, haber mantenido perseverante, tenaz, coherente, porque nuestro espacio, ¿por qué le tiene que dar tranquilidad a la gente y confianza? Porque es el más coherente, el más previsible, el más confiable. Fíjense los artilugios y las cosas que estábamos viendo recién en los distintos informes. A Zanini lo atacan por las dudas. Yo estoy seguro que ni lo conocen mucho lo que están hablando. Entonces, cuando yo digo a mí me subestima, están subestimando la inteligencia del pueblo argentino, que no quiere este cambio que hace referencia a Macri. Porque aquí, ¿qué vamos? A un escenario claro,
de elección sobre dos visiones de país, sobre dos políticas que se expresan, no en la campaña, que se vienen expresando a partir de lo que viene haciendo cada uno. Más allá de la escena propia de ese espacio en la televisión pública, el desafío que representaba para Scioli, ¿qué es lo que observan en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya candidato único del Frente para la Victoria, respecto de su discurso y sus desafíos más personales? Bueno, varias cosas, ¿no? Está más suelto, mucho más suelto. Como primera cuestión aparece, desde luego, es razonable que, confirmado que es el candidato, se pone la ropa de candidato y comienza a actuar de una manera diferente. Creo que hace, más allá del clip, un cuidadoso equilibrio entre ratificar su pertenencia, yo diría, plena a este proyecto, con sus rasgos de moderación que, según su visión, son un atributo adicional que llega a un sector del electorado que reclama esa moderación. Entonces, en ese mismo programa hizo equilibrio, ¿no? Cuando le preguntaron por Mañeto, cuando le preguntaron por Mar del Plata, cuando le preguntaron por algunas cosas, no contestó mal, contestó bien, pero cuidando de no confrontar con nadie. Sí, no contestó crudamente. Así es. Quizá con hechos de la provincia, con políticas de la provincia. Sí, él es así, francamente creo que esa moderación que decía Carlos es un rasgo característico, profundo de Scioli, que no se compadece, yo diría, como rasgo político y de personalidad con Néstor y Cristina, que han sido siempre criticados por el establishment precisamente por un rasgo filoso, por momentos radicalizados. Sí, lo más elogioso ha sido la crispación que claro, fue eso era un modo por peyorativo de descalificar precisamente esto que estamos ahora tratando de analizar, que es el rasgo de la moderación frente al rasgo por momentos de conflicto y confrontación con el establishment en función de generar rupturas que posibiliten conseguir, yo diría, ingresos, patrimonio, posiciones en el campo internacional que inevitablemente llevan a una situación de conflictividad. De cualquier manera, efectivamente coincido que tuvo una actitud, yo diría, importante frente a periodistas que no le hicieron concesiones, sino que tuvieron una posición clara, coherente con sus opiniones, ¿no? Sí, yo creo que más allá de las formas que lo caracterizan a Scioli, ha sido su estilo permanente, la forma en que él defendió al proyecto nacional denotaba, a menos para mi punto de vista, que no estaba recitando un libreto que le habían asignado como para quedar bien, sino que pareciera, lo tiene internalizado. Pareciera que hablaba desde la convicción profunda que tiene este hombre. Y cuando uno analiza el escenario que se viene, no puede dejar de tener en cuenta que además de que el compañero de fórmula va a ser nada menos que Carlos Zanini, va a haber, todo indicaría, según las listas que se han oficializado la semana pasada, un parlamento con un alto grado de adhesión al proyecto nacional popular y democrático. De modo que eso complementa un escenario que hace prever en buena medida una continuidad, quizás con otros matices, con un tono quizás más bajo, menor, diferente, pero la continuidad al fin. Sí, yo diría, si quieren, cuando toquemos los temas internacionales, podríamos volver a hacer alguna reflexión sobre si se puede avanzar sin confrontar. Antes de meternos en los temas internacionales, en la semana me parece que es el lugar donde se siente tan cómodo Scioli en esta expresión de plantear los dos modelos. El sector político que está en el otro extremo, digamos, me parece que se le hace fácil al gobierno cuando tiene algunas definiciones. Nos referimos a Gabriela Michetti, que en una entrevista tuvo una opinión muy concreta respecto a un tema central y estructural que es el de los fondos buitre. Escuchemos, repasemos lo que efectivamente declaró y desde ese lugar volvemos a los dos modelos en discusión en la Argentina. Gabriela, ¿le pagás a los buitres, a los fondos buitres? ¿Serías partidaria de pagarle, como dijo Mauricio en el arranque de la problemática? Si tenemos,
como se dice, fallos que cumplir, normas que nos dicen que tenemos que cumplir una ley. Yo siempre soy de cumplir leyes, de cumplir normas, de cumplir fallos. Ahora, también dije en su momento, y lo sigo repitiendo, el sistema financiero internacional tiene un problema enorme, y es el problema de los buitres es el gran problema del sistema financiero internacional, y te diría que del capitalismo internacional. Con lo cual, en eso creo que la Argentina tiene que ser una de las abanderadas dentro de las naciones del mundo, pero si tenemos fallos que nos dicen que tenemos que pagar cosas porque nos hemos endeudado o hemos tenido problemas y hemos llegado a no poder negociar bien y a no llevar bien las cosas, bueno, lamentablemente una vez que tenés el fallo encima, yo digo, la Argentina no puede estar incumpliendo fallos. Aunque sea un acto de usura. Es que el problema es que una vez que ya tenés el fallo, fuiste vos el que también tuvo la culpa de llegar a ese lugar, de no saber negociar bien y de no saber hacer las cosas bien para no llegar a ese lugar. Entonces también hay una responsabilidad tuya. Los dejo, por supuesto, con la opinión, pero quisiera señalar algo, además de la posición respecto al tema fondos buitre. Yo noto cierta ignorancia o quizás subestimación de lo que ha significado para el Gobierno Nacional dar la batalla y la negociación en ámbitos internacionales sobre este tema. Yo creo que, muchachos, pareciera, sí, que como que no sabe. Es decir, se encuentra con una pregunta y tiene que responder siguiendo las directivas de lo que dijo el referente. No es una subestimación, vos te inclinás porque no tiene ni idea del tema. No sé si, no digo ni idea, pero balbucea, no encuentra la respuesta. Además dice una cantidad de cosas que no son ciertas. Dice, si negociaron mal. Argentina negoció fantásticamente bien, hizo 2 canjes y negoció con el 93% de los montos reclamados. Claramente quedó un sector deliberadamente hostil que no quiere arreglar, que no quiere negociar, porque esta cosa sino de negociar y que no quiere negociar, quiere que le paguen el valor nominal de la deuda. Y como ha quedado demostrado, antes de fin de año, ¿qué se decía? No, la Argentina está esperando a enero para arreglar que se caiga la cláusula Rufo para que no afecte al 93. Y nosotros decíamos, no es así, porque no se le puede pagar a este 1% que está demandando, porque atrás viene el otro 6%, y eso es un paquete de guita inmenso. Se confirmó que era una trampa. Claro, era una trampa. El gobierno la vio, dijo, a ver, queremos ver cuánto es el reclamo total. El reclamo total, como hay intereses y demás, está entre 18 y 22 mil millones de dólares. Eso es más o menos la mitad de lo que la Argentina le pagó al resto, al 93% de los acreedores. ¿Y cuánto de lo que está en las reservas del Banco Central? No, pero ahí te podrían decir que te van a dar plazo, que te van a emitir un bono, te van a aceptar bono y que no te van a afectar las reservas. Pero es de una inconsistencia el planteo. Es decir, trata de zafar, porque dice, la batalla, esto es uno de los problemas principales del sistema financiero internacional, incluso diría del capitalismo internacional, pero hay que pagar. Es una locura. Es como que el periodista con una simpleza total, de esquina, le dice, claro, dice, aunque sea una resolución usuraria. Ahora, cierro con esto. En la semana se conoció que el subfiscal, no sé cuál es el nombre exacto, de Manhattan, el segundo fiscal de Manhattan, renunció a su cargo y fue contratado por el fondo Elliott. Hay que ver si ya no venía laburando antes. Bueno, y si a eso le agrego que hay diputados del PRO que forman parte de ONG que reciben subsidios directamente del fondo Elliott, digo, cierra bastante entender esa posición. Nos quedan muy pocos segundos para el cierre del bloque. Les quiero preguntar, Edgardo, Juan Carlos, si esta definición de Michetti respecto al tema fondos buitre habla de cierta transparencia del PRO respecto de lo que propone, o esa transparencia no es tal. Como tenemos poco tiempo, yo voy a decir lo siguiente. Ellos respetan la decisión de un juez del imperio para pagar esta deuda usuraria. No respetan la decisión del Parlamento argentino para aplicar en plenitud la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También para ser breve, creo que lo que es muy interesante de las declaraciones de la candidata del PRO no es que diga que hay que pagar, porque ya lo dijo de inmediato Macri cuando se produjo hace un año el fallo de Griesa, sino todo el introito que hace, en el que dice que hay que dar batalla
contra los usureros internacionales y a renglón seguido propone rendirse. Hágalo, claro. Rendirse es una cosa bastante autocontradictoria, ¿no? Pausa, cerramos el primer bloque. Al regresar aquí por CN23 nos metemos de lleno en la política en la Ciudad de Buenos Aires porque efectivamente este es nuestro último programa antes de que nos agarre la veda y las elecciones generales el 5 de julio.